Muy buenas, me presento. Otra vez. Muy buenas, me presento. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y estoy aquí para enseñarles sobre embriología, sobre qué van a tomar en el nuevo examen de ingreso a las universidades aquí en el Ecuador. Es mi primer video y espero les guste a todos. Y vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar que para entender al ser humano como tal debemos remontarnos a sus inicios, a cuando era simplemente un embrión. Vamos a empezar por saber cómo está compuesto este ser, por saber qué nos trajo hasta aquí, qué nos ha llevado a ser lo que somos, un ser completo, lleno de sistemas, lleno de órganos, lleno de tejidos, lleno de células. Vamos a empezar con todo eso, vamos a empezar que nuestro cuerpo como tal tiene 30 billones de células, no millones, imagínense, billones de células. Y estas 30 billones de células se dividen en más de 200 tipos celulares. Imagínense que el 70% de estas células son eritrocitos, células sanguíneas, por si no lo sabían. Dato curioso. El 15% de esta o sea, de nuestra masa como tal, del cuerpo, de todo, depende de los adipocitos y los miocitos, que son los adipocitos son la grasa que tenemos y los miocitos el músculo. Ahora, veremos que el cuerpo se puede estudiar en sistemas, que es la forma preferida de casi todos de estudiar, para así ir diseccionando el cuerpo en partes y poder estudiarlo de una mejor manera, ir a estudiar todo hecho una sopa. Ahora, veremos cuál es la unidad básica de la vida y encontraremos que es la célula, ya que sin esta no somos nada, ya que con esta tenemos la mitosis, tenemos la duplicación celular, ellas guardan nuestro ADN, ellas tienen la información de quiénes somos nosotros. Ahora, si cogemos células de un mismo campo, de una misma igualdad, vamos a poder formar un tejido. Ahora, estas van a tener un comportamiento fisiológico coordinado, o sea, van a servir para una función específica. Y este tejido, al, al unirse entre varios, van a formar un órgano. Y este órgano nos va a servir para las funciones, nos va a servir para el corazón, para bombear sangre, para el hígado, para todo. Entonces, un conjunto de órganos vamos a tener en cuenta que va a formar un sistema. ¿Y qué sistema? Les pongo un ejemplo: el sistema respiratorio, sistema cardíaco, sistema digestivo. Eso es lo que tenemos que empezar por ahí, por la célula, tejido, órgano. Es lo principal. Ahora vamos a entrar con otra cosa. ¿Qué es la embriología? Ahora entendemos que la embriología es una ciencia que estudia todos los cambios, absolutamente todos los cambios que ocurren en el ser humano, desde la fertilización hasta el nacimiento. Vamos a empezar desde el momento en el que ustedes tuvieron relaciones hasta el momento en el que sale el bebé. Y ni siquiera desde ahí a veces, porque a veces vamos a estudiar desde antes, desde la espermatogénesis y desde la ovogénesis. Vamos a entender que esta ciencia, la embriología, tiene relación con la dismorfología, que es una ciencia que describe los defectos congénitos del ser humano, y la teratología, que es una ciencia que estudia las anomalías del desarrollo fisiológico. Pero ¿sabían que parece fácil, se oye fácil, pero no lo es? Porque nacer en perfectas condiciones, entre comillas, porque no todos nacemos en perfectas condiciones, todos somos asimétricos, es tan difícil. O sea, el simple hecho de nacer es difícil, ya que entre 2,5 y el 5% de todos los recién nacidos en el mundo tienen alguna formación anatómica. O sea, cada uno de estos, de este porcentaje de niños, va a tener alguna malformación. Van a nacer sin un dedo, con un dedo de más, algo parecido. Ahora, entre el 20 y el 30% de las muertes es en infantes. Imagínense, niños que recién nacen y nacen prematuros y mueren. Y ahora, y del 30 al 50% de las muertes son postnatales, y que esto se deben a malformaciones genéticas del cuerpo.
No sé si hayan escuchado de la espina bífida, que cuando el niño nace con una colita, eso es una de las principales causas de muertes. Ahora, imagínense que la Organización Mundial de la Salud estima que ocurren alrededor de 210.358 muertes por malformaciones congénitas que ocurren en los primeros 28 días de vida. O sea que al año mueren más de 220.000 niños por malformaciones. Ahora vamos a entrar a los pronósticos. Y es que el 25% de los niños que nacen fallecen en infancia. Y el otro 25% desarrolla una discapacidad física o mental. Esto quiere decir que nosotros formamos parte del 50% que nace, entre comillas, completamente bien, sin ninguna aparente, entre comillas otra vez, sin ninguna aparente malformación. Ahora, en las causas de las anomalías congénitas que vamos a encontrar que la primera causa del 50 al 60% es de etiología desconocida. Nadie sabe por qué se forma. Absolutamente nadie sabe por qué se forma. Es un misterio que los científicos han tratado de descubrir, pero nadie sabe. Ni siquiera saben por qué se produce el síndrome de Down. Todo el mundo sabe que ocurre en el cromosoma número 21, pero nadie sabe por qué. Y ahora en el segundo puesto encontramos que del 20 al 25 es multifactorial. Esto tiene que ver que intervienen factores genéticos y ambientales. Ambientales puede ser la radiación y ese tipo de cosas. Y genéticos ya, por ejemplo, la diabetes del padre, el SIDA de la madre, ese tipo de cosas. Ahora, en el tercer puesto encontramos que el 7 al 10% de estas causas son ambientales. Aquí entramos con el tema de la radiación. La radiación es de las principales causas que forman una malformación congénita. Ahora, vamos a entrar para que sepan cuál es el periodo más crítico del desarrollo. Y el periodo más crítico del desarrollo es en la organogénesis, que va de la semana 3 a la semana 8. Imagínense, en las primeras semanas de vida es donde más probabilidades hay de que el embrión muera. Imagínense que del día 0 día 0 a la semana 3 puede ocurrir la muerte del embrión como tal. Y de la semana 3 a la semana 8 se pueden producir malformaciones. O sea, que el niño nazca con síndrome de Down, que nazca con autismo, que nazca con un dedo, demás, que nazca sin un dedo. Todo eso forma a partir de la semana 3 a la 8. Se pueden formar. Y a partir de la semana 8 en adelante se pueden producir trastornos funcionales. Cuando me refiero a trastornos funcionales me refiero a que el niño alguna de sus funciones básicas, puede ser caminar, puede ser comer, puede ser respirar, termine mal. Absolutamente mal. Ahora vamos a saber que la unidad básica de nuestra vida, de nosotros, es una célula llamada cigoto. Ya, y ahora para que entiendan más o menos, les voy a explicar aquí en el gráfico que les hice. Cada parte de la vagina o del útero de una mujer. Y aquí vamos a encontrar que, en primer lugar, las capas del útero. Son 3, que es el endometrio. El endometrio es la capa más interna del útero y la capa que se desprende cada vez que una mujer tiene la menstruación. ¿Ya? Para que entiendan cuál es el endometrio. El miometrio es la parte, se puede decir la parte más gruesa, la parte de las paredes que recubren esta parte del útero. Y tenemos el perimetrio, que es la parte exterior. Y entonces encontramos que endometrio es la parte interna, esta parte de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, es el endometrio. El miometrio es toda esta parte fibrosa de aquí, toda esta parte fibrosa, ese es el endometrio. Y el perimetrio es la parte externa, toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí. Ahora encontramos, solo para que se vayan fijando y que vayan teniendo en cuenta lo que va a pasar después, porque tienen que estar atentos a esto.
encontramos que aquí, este de aquí se llama istmo, que es como la entrada de las trompas de falopio hacia el útero. Encontramos la ampolla, que podemos decir que es como que la parte más recorrida de la trompa. Y encontramos el infundíbulo, que es la curvatura, que es esta parte de aquí. El infundíbulo es la curvatura. Y encontramos las fimbrias, que son telitas, o sea, son como, ¿qué les puedo decir? Son como, hagan de cuenta que son telitas. Encontramos que aquí el ovario, la cavidad uterina, el cérvix uterino, que es por donde pasa todo, y la vagina. Ahora, encontramos también que en el hombre, la unidad básica o la célula básica de nosotros es el espermatozoide. Y en la mujer no es el óvulo, como siempre suelen decir, sino se llama ovocito secundario. Incluso tienen que tener esto muy en cuenta porque el óvulo como tal es cuando ya está en la etapa de fecundación. No es en esta etapa de aquí. La mujer tiene el ovocito secundario. El término correcto es ovocito secundario. Ahora, vamos a tener las diferencias entre la espermatogénesis y la ovogénesis. Encontramos que la espermatogénesis comienza en la pubertad del hombre. Y esto es algo que es verdad. O sea, cuando las mujeres nos dicen a nosotros que seamos más maduros, es porque literalmente no somos tan maduros como ellas, porque si se dan cuenta, el hombre madura en la pubertad. La mujer, en cambio, empieza desde el periodo fetal con su ovogénesis. Una diferencia es que en nosotros, en los hombres, es continua y en las mujeres presentan pausas, que es la menstruación que ellas tienen una vez al mes. En los hombres prácticamente ocurre toda la vida. Toda la vida vamos a estar en una espermatogénesis continua, a partir de que ya comenzamos en ella durante la pubertad. En la mujer, esto ocurre un número limitado de ciclos, y estos acaban en las mujeres cuando tienen la menopausia. Una vez que acaban la menopausia, ellas dejan de ser la ovogénesis y ya no pueden tener hijos. Ahora, en los hombres, un espermatozoide primario puede dar de 4 a 5 espermatozoides. Y en una mujer, un ovocito terciario puede dar un ovocito primario. Eso quiere decir que en el hombre es una relación de 1-4 y en las mujeres una relación de 1-1. En la etapa de separación celular, se puede decir. Ahora, encontramos que la distribución del citoplasma en el hombre, en la espermatogénesis, es equitativa. Y en la mujer la distribución es desigual. Son cosas que tienen que ir analizando y que se las pongo para que las vayan teniendo en cuenta. Porque estamos empezando desde lo más básico. Ahora, cromosomas. Son 46 cromosomas divididos en 23 pares. ¿Sabes? Los 46 divididos para 2. Ahora, cada persona tiene que tener 46 cromosomas y que dan a 23 pares cromosomales. Y para los hombres es XX, para las mujeres es XX y para el hombre es XY. Ahora, al formarse el cigoto, este pasa a implantarse en el endometrio. ¿Qué era el endometrio, chicos? Aquí está el endometrio, aquí. En esta parte precisa de aquí se planta el cigoto. Y la implantación se da en el útero, en el tercio superior en la región posterior. Nos volvemos acá y vamos aquí al útero. Este es el útero como tal. Se va a formar en el tercio superior. Dividimos esto en 3. 1, 2, 1, 2, 3. Tercio superior en la parte posterior. Hagamos de cuenta que está en la parte de acá atrás. Ahora, volviendo acá, para que se vayan entendiendo y se vayan viendo cómo parte todo, ¿no? Ya. Ahora vamos a entender que en las primeras estadías, a medida que el cigoto avance hacia el endometrio, se divide por mitosis para formar un ser más complejo. ¿Qué es la mitosis? Es la separación celular
y la replicación del ADN como tal, de los pares cromosomales y todo eso. Ya. Ahora, presentamos que en la primera es el cigoto. ¿Sí ven? Aquí está el cigoto. Entramos a la etapa bicelular. Y esta es delimitada por la zona prelúcida. Si ven esta parte amarillita, 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 amarillita de aquí, se llama zona prelúcida. Ahora, dato curioso, ¿qué pasa si la zona prelúcida se rompe? Al momento de romperse la zona prelúcida, vamos a quedar con dos cigotos. Eso quiere decir que vamos a tener gemelos. Lo mismo va a pasar en la etapa tetracelular, donde vamos a tener 4, porque si se dan cuenta, no se ha roto la zona prelúcida todavía. Y también se puede dar en la etapa octacelular. Ojito con eso. Pueden tener octillizos. Ahora, para que entiendan otra cosa, todas las células, todas estas 8 células son totipotentes. Esto quiere decir que cada una de ellas tiene la capacidad de formar un nuevo ser. Solo para que se den cuenta de que bendecía a su mamá que no parió octillizos. Ahora, vamos a entrar a las primeras semanas de vida. En las primeras semanas de vida vamos a encontrar la formación de la mórula, que ésta se forma en el istmo de las trompas de Falopio del día 3 al día 4. Esto es una mórula. La mórula como tal son 16 células, pero que ya no pueden, que ya cada una de estas 16 células no son totipalentes, o sea que no pueden ejercer que cada una forme un ser. No son totipotentes, disculpen. Ahora encontramos el trofoblasto, que el trofoblasto participa en la formación de la placenta. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué es el trofoblasto? El trofoblasto es esta parte de aquí. No, sí, esta parte de aquí de la célula. Si en todo ese conjunto se llama trofoblasto. Y el embrioblasto es esta parte de aquí. Aquí lo podemos apreciar mejor. Trofoblasto, embrioblasto. Trofoblasto, embrioblasto. Y ahora, sigamos a la segunda semana. Durante la segunda semana, las células del embrioblasto se organizan en 2 capas, llamando al embrión entonces como embrión disco plano bilaminar. Y este se divide en 2 capas, el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto es la parte más externa, esta parte verde que podemos ver aquí, y el hipoblasto es la parte interna, la azulita que ven por aquí. Ahora, durante la tercera semana, comienza el proceso de gastrulación, en el cual se forman 3 capas definitivas. Ya con estas 3 capas definitivas tenemos que tener en cuenta que con estas 3 capas, de aquí en adelante ya no van a cambiar, y estas 3 capas van a ser ya las etapas de formación del feto como tal, o del ser humano. Ya, entonces, ¿cuáles son estas 3 capas? Encontramos al ectodermo, al mesodermo, que es la parte amarilla, y al endodermo. Y les voy a explicar cómo se forman estas 3 capas. Estas 3 capas se forman a partir de las células del epiblasto. O sea, estas células de aquí, del epiblasto, van a formar estas 3 capas de acá. No las del hipoblasto, sino las del epiblasto. Estas células de aquí van a formar las células de acá. Y van a formar algo llamado disco embrionario trilaminar. ¿Por qué trilaminar? Porque va a tener 3 láminas. Ya, y ahora se preguntarán, pero eso está en 2 dimensiones. ¿Cómo pasa una formación esférica? ¿Cómo se hace? ¿Cómo nos hacemos para hacernos una bolita? Y ahora, eso pasa debido al plegamiento general del embrión. El plegamiento general del embrión es cuando tenemos las capas, 1, 2, 3, y estas se van cerrando, forman un tubito. Es como que las hojas, cuando las haces así, y forman un tubito, y se queda así. Entonces, aquí empieza el inicio de la organogénesis, a partir de la tercera semana. Ahora, de la tercera a la cuarta semana, en estas semanas empieza la formación de la organogénesis,
que no es más que la formación de los órganos como tal. A partir de la cuarta semana, en estas semanas, en estas semanas es el periodo embrionario, en el cual llevamos tomando una forma definitiva o definida, y en este periodo va de la semana 4 a la octava. No sé si pueden apreciar en las imágenes que tengo aquí cómo va cambiando, cómo se van formando cada cosita y cómo vamos teniendo cada vez más órganos, vamos teniendo una función definitiva, vamos teniendo una forma, hasta la octava semana. Miren la octava semana cómo ya estamos. Es algo increíble, algo fascinante. Y pasamos de la novena semana en adelante, empezamos con el periodo fetal. Empezamos con la formación de los sistemas como tal. O sea, ya a partir de la novena semana en adelante, tenemos y empezamos a formar todo. Empezamos a formar huesos, empezamos a formar la piel como tal, empezamos a formar todos los sistemas respiratorios. Bueno, el sistema cardíaco es el primero que se forma, cabe recalcar eso, pero empezamos a formar todo. Se preguntarán si en estas semanas el feto siente. No, no siente, porque todavía no está formado el sistema nervioso como tal. Y gracias por estar aquí, gracias por verme. Espero que les hayan gustado mi clase. Y